En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Vamos a estudiar el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Tradicionalmente, amados hermanos, los teólogos han dicho de que hay 3 evangelios que se parecen el uno con el otro. Son los llamados evangelios sinópticos, que son vistos desde una misma perspectiva. Y las enseñanzas que hay, digamos, en el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, se repiten entre ellos mismos algunas enseñanzas, aunque hay mayores detalles en algunos evangelios que en otros. Pero tenemos el Evangelio según San Juan. Algunos le han llamado desde tiempos antiguos un evangelio muy especial, muy espiritual, un evangelio que tiene el propósito de mostrar que Jesucristo es más que un hombre, que es Dios mismo que se encarnó para salvar a todo aquel que cree, para salvar a los escogidos, para dar su vida en la cruz para expiar los pecados de todos nosotros. El libro de San Juan contiene muchas enseñanzas que no se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Algunos teólogos dicen que es un evangelio que complementa los otros 3 evangelios. Sea como sea, vamos a estudiar el libro de San Juan. Vamos a encontrar aquí muchas enseñanzas que no se encuentran en los evangelios sinópticos. El autor, como ya todos sabemos, de este libro es el apóstol Juan. Y además de eso, es un evangelio que todavía hay discrepancias entre unos teólogos e historiadores y otros respecto a la fecha en que se escribió. Hay algunos que piensan que este libro se escribió después de que se escribieron los sinópticos y otros dicen que no, que se escribió mucho más antes. Así que eso no es en realidad muy importante. Lo importante es el contenido teológico, doctrinal e histórico respecto a Jesucristo y respecto a sus enseñanzas, a su muerte y a su resurrección. Vamos entonces a leer el prólogo. El prólogo contiene 18 versículos, capítulo 1 del libro de San Juan. Vamos a solicitar de ustedes, hermanos, que perseveren en este estudio para que no perdamos ninguna enseñanza y podamos tener una mayor comprensión del contenido de este libro. Este libro fue escrito con el propósito de que las gentes conocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios y que para que creyendo en Cristo las personas lleguen a tener vida eterna por la obra redentora del Señor. En el prólogo leemos así, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el prólogo de este Evangelio, donde el propósito principal es que todos los que crean en Cristo, o las cosas que están escritas allí, es para que crean en Cristo, para que en Cristo tengan vida eterna. También hay otro propósito principal por el cual Juan fue movido para escribir este Evangelio, y es demostrar que Jesucristo es divino, que es Dios que se encarnó en un momento de la historia y se manifestó a los hombres, para que los hombres vieran la gracia de Dios y no solamente observaran en Cristo la gloria y la gracia de Dios, sino para que los hombres pudieran tener la oportunidad de recibir de Cristo gracia sobre gracia y una salvación gratuita solamente por medio de la fe que es en su nombre. Este libro comienza como comienza el libro de Génesis. En el libro de Génesis comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este libro, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él habla y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que se utiliza aquí en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra logos. Y en referencia a Jesucristo significa palabra, significa discurso, razón, significa mensaje, también significa sabiduría y revelación. Es decir, que Jesús es la expresión misma de Dios mismo. Él es el Logos, es el título que se usa para identificar a Jesucristo, a Jesús, el Mesías, como el Verbo divino, la segunda persona de la Trinidad. Tradicionalmente se interpreta como la expresión de Dios, la razón y el orden del universo. Y no solamente razón y orden del universo, sino que también que no se puede el universo y toda la creación, sea en el cielo y en cuanto a las cosas invisibles, o sea, las cosas creadas o materiales,
no pueden entenderse y comprenderse sin conocer a Jesucristo, que se revela aquí como el creador de todas las cosas. Jesucristo es manifestado aquí como el Hijo, que es enviado por el Padre para manifestar la gracia de la salvación a los hombres pecadores. Así que es una expresión de Dios, Logos. El Señor Jesús dice más adelante que a Dios nadie le vio jamás, porque no ha habido ninguna criatura hecha por Dios, sean ángeles o sean seres humanos, que hayan visto a plenitud la gloria misma de Dios. A Dios, Cristo dice, nadie, incluyendo a cualquier tipo de creación surgida de Él. Sabemos nosotros, por lo que la Biblia nos enseña, que primero Dios creó los ángeles y después creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Es cierto que en el Antiguo Testamento Jesús se manifiesta en las teofanías, pero a plenitud, es decir, conocer a Dios en su esencia plena es imposible. Dios dijo, nadie puede verme. Si alguien pudiera verme, moriría. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus epístolas a Timoteo, él dice que Dios habita en luz inaccesible. Ningún hombre lo ha podido ver, y Cristo da testimonio precisamente de esto, diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno. La palabra seno quiere decir que está en íntima comunión con Dios, como lo dice el prólogo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Cristo mismo dice que Él está en el seno del Padre y que Jesús, como persona divina, participa de la esencia misma del ser divino, que está constituido de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Señor declara en este prólogo que a Dios nadie le vio jamás, ni los ángeles, ni los seres humanos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que el mundo pudiera conocer quién es Dios, conocer los atributos divinos, a conocer las características y cualidades de Dios manifestadas por el mismo Jesucristo, que se hizo hombre, que se encarnó, que tomó la naturaleza humana para poder comunicar al ser divino a los seres humanos. Entonces, aunque Dios habita en luz inaccesible, Dios en su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría, decidió darse a conocer a los seres humanos, enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se refería a que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad y siendo Él Dios mismo, entonces se manifiesta a los hombres, manifiesta sus cualidades, sus características. Él dice, el que me ha visto a mí,
es como si hubiera visto al Padre. Jesús, que es el Logos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es que en este prólogo Juan comienza no hablando de los antepasados humanos de Cristo, sino que Él va más allá, en la eternidad, al principio. Los teólogos llaman eternidad pasada, pero allá en la eternidad, en el principio era el Verbo. Está diciendo Juan que la segunda persona de la Trinidad, que es el Mesías, que es el Cristo que vino a salvar al pueblo de Israel y a todos aquellos gentiles que creyesen en él, en el principio era el Verbo. Está hablando de la divinidad, de la eternidad de esta segunda persona, de Jesucristo. Él no tuvo principio, Él es Dios, Él siempre ha existido eternamente y para siempre. Y lo que está declarando Juan aquí es que Jesucristo es Dios, porque muchas personas creen que Jesucristo fue un gran profeta, creen que Jesucristo fue un hombre muy bueno, un gran maestro de la moralidad y también que fue un gran profeta, un hombre que con su ejemplo ha influenciado la conducta de muchas personas y culturas, pero no es así. Esto solamente es apenas el principio de la verdad. La verdad es que Cristo es Dios. Hay muchas sectas y hay muchas religiones llamadas pseudo-cristianas. Son llamadas así porque ellos creen, enseñan de que son la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero cuando uno les pregunta respecto a Cristo y les plantea la pregunta, ¿qué piensan ustedes de Jesucristo? Bueno, ellos dicen que Jesucristo fue un hombre bueno, un gran profeta, un gran maestro, y que fue un hombre que enseñó a la humanidad a amar. Pero cuando vamos a las Escrituras y leemos las Escrituras como estamos estudiando el libro de Juan, ahí encontramos que Jesucristo ha estado para siempre, eternamente, en el seno del Padre. Y que una de las misiones de Jesucristo es dar a conocer al mundo pecador quién es el Padre, quién es Dios, que Él es divino. Él es Dios manifestado en forma humana. Esas religiones como mormones, testigos de Jehová y otras religiones que hablan de Cristo y que predican a Cristo, no creen en la divinidad de Cristo porque no tienen el Espíritu de Dios, no tienen esa revelación, no pueden aceptar, creer o recibir esta verdad que nosotros la hemos entendido y comprendido por la acción misma de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Mañana, hermanos y hermanas, continuaremos estudiando el versículo 1, donde se revela tres cosas importantes respecto a Jesucristo: que Él siempre ha existido eternamente, que Él siempre ha tenido comunión con el Padre y que el Verbo es Dios mismo, que vino al mundo para encarnarse. Lo espero entonces
el día de mañana para que continuemos el estudio del libro de Juan. Hasta entonces, hermanos, amemos al Señor y obedezcamos su palabra. Hasta pronto. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.